11 de la mañana, 7 minutos. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado. Está con nosotros el doctor Carlos Caro. Él es socio de la firma Caro y Asociados, con quien vamos a hablar un poquito respecto de algunos problemas que existen, de los conflictos sociales que están registrados en nuestro país. Doctor Caro, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por estar Buenos aquí días, con ¿cómo está? nosotros. Gracias a usted. Bueno, la Defensoría del Pueblo ha emitido, siempre emite un informe que da cuenta del nivel de conflictos que hay en nuestro país. Son más de 200, entiendo, 212 casos los registrados en su último reporte, de los cuales más del 50% están relacionados con problemas medioambientales. Efectivamente, ¿no? Es uno de los problemas actuales sobre la conflictividad socioambiental que se viene presentando acá en el país y evidentemente eso trae consigo una serie de aspectos jurídicos que van desde los temas constitucionales vinculados a la consulta previa, por ejemplo, hasta aspectos incluso de naturaleza penal, como se está viendo acá incluso con el tema de la minería ilegal. Claro, esta intervención que se viene haciendo ahora, ¿cuáles son, desde su punto de vista, las principales motivaciones? ¿Qué es lo que hace que existan estos conflictos que en realidad hace tiempo se vienen desarrollando, ¿no? En algunos casos están más tranquilos, más calmados, en otros escalan un poco en su nivel de conflictividad. ¿Qué está Desde sucediendo? mi punto de vista hay varios factores ahí que están concurriendo. Por un lado hay aspectos políticos, por otro lado hay aspectos en algunos casos de legítimos derechos de los pueblos a poder reclamar un grado de participación en las decisiones sobre los temas ambientales que puedan afectar su zona de influencia. Y por otro lado, hay también cuestiones de especulación política que se vienen presentando en el día a día. Hemos visto pues el caso del proyecto minero Conga en Cajamarca, donde el señor Gregorio Santos ha tenido, digamos, un impulso muy personal, incluso con el uso de recursos del Estado, con la finalidad de paralizar este proyecto para generar con estos réditos más bien de naturaleza política. Entonces, eso lamentablemente termina empañando, ¿no?, el sentido de una lucha socioambiental, porque ya se mezcla con aspectos de especulación política. Claro, y cuando hablamos de aspectos de especulación política, también hablamos de mecanismos que algunos interesados utilizan para tratar de desinformar en realidad respecto de la realidad y generar estos grupos de oposición fuertes, ¿no? Eso es muy común. Ahora que estamos en proceso de elecciones, probablemente esto se agudice. Efectivamente, y fíjese usted, son dos mundos paralelos, porque por un lado tenemos que en el caso de la minería formal, como es el caso del proyecto minero Conga y otros que podríamos mencionar, lo que se tiene allí es que la lucha socioambiental en contra de este tipo de proyectos es una lucha que tiene un gran matiz político. Sin embargo, vemos por otro lado, es el otro mundo de la minería ilegal, que produce más dinero que la droga en el país desde el año 2011. La minería ilegal produce al año más de 1.800 millones de dólares en recursos que luego se lavan a través de los bancos y a través de las ventas al extranjero. 1.800 millones de Más de dólares. 1.800 millones de dólares, según un estudio de Macrocónsul del año 2012, presentado en el Congreso de la Y Minería del cuando Oro. se trata de un estudio que refleja la ilegalidad, son cifras bastante moderadas, por decirlo menos, ¿no? No reflejan la realidad. Exactamente, porque son cifras, digamos, hechas a la baja, ¿no? Considerando también el factor de la droga como un elemento de comparación. Y ahí lo curioso es que para este tipo de casos no hay reclamación socioambiental. Las ONGs no se hace presente, no están, digamos, los partidos verdes, digamos, detrás de la erradicación de la minería ilegal. Vemos al señor Urresti trabajando solo desde el Estado con 800 policías, como se ha visto ahora en las imágenes, pero no hay nadie que levante la voz y diga eso hay que erradicarlo. Y esa es la peor minería, porque esa es la minería que trae trata de personas, prostitución, explotación de niños, lavado de dinero y desde luego toda una cadena de corrupción, toda una cadena de corrupción y un nivel de destrucción ecológico impresionante, ¿no? Cuando uno ve las fotografías en internet de todo lo que ha destruido la minería ilegal en el país, es una cosa verdaderamente escandalosa. Y las condiciones de trabajo son prácticamente de esclavitud, ¿no? O sea, Exactamente, no cabe otro término en realidad, ¿no? Exactamente, ¿no? Ahora, ¿qué hacer en realidad? Vemos que en nuestro país, en diferentes países, incluso en América Latina, se vienen dando una serie de expresiones de conflicto, de reclamos, que hace que la gente se movilice, que salga a las calles, que sus medidas de protesta sean cada vez más extremas. Esto en nuestro país está sucediendo también. Claro, No necesariamente en la dimensión como se está dando, por ejemplo, ahora en Brasil, pero sí existen estos focos de conflicto bajo estas características. Exactamente, la conflictividad está presente en todos los países de la región, fíjese, está en Ecuador, en Colombia, en Perú, en Chile, que es un país bastante, digamos, arraigado a reformas económicas que vienen ya desde hace 30 años, pero tiene también un problema de conflictividad social por aspectos medioambientales, ¿no? Fíjese, el camino a la criminalización no es el camino, no es la solución, ¿no? El camino acá pasa por el diálogo,
pasa por el encuentro de intereses y el Estado tiene que hacer su trabajo, porque en algunos casos el Estado tiene que imponer el principio de autoridad y si hay un proyecto que tiene que ejecutarse, pues el proyecto se tiene que ejecutar. Hay toda una discusión en este momento en relación a lo que es la responsabilidad de las empresas por este tipo de aspectos medioambientales, lo cual es una cosa importantísima, pero es un parámetro, ¿no? Podríamos hablar de tres, digamos, tres pilares que podrían ser los principales actores, en todo caso, de este tipo de problemas, ¿no? Tienes al sector empresarial, la empresa privada, ¿no?, que interviene en una zona, tienes al Estado, que tiene una responsabilidad de regular, de controlar, de garantizar también el libre ejercicio de una actividad económica, y por otro lado tienes a la sociedad civil organizada, que se hace sentir cuando tiene que protestar, cuando no está de acuerdo con algún desarrollo. ¿Cómo hacer que estos tres elementos coincidan, se sienten en una mesa, dialoguen y lleguen a acuerdos que permitan beneficiar a todos, en el marco de la ley, por cierto? Claro, fíjese, el tema de la consulta previa es un elemento importante para esta forma de solución, porque a través de la consulta previa las comunidades van a poder participar en este proceso de decisiones, pero con un dato importantísimo: la consulta previa no es vinculante. La consulta previa, conforme a la ley y a su desarrollo legislativo, es un elemento, un parámetro trascendental, desde luego. Lo óptimo es que las empresas logren, digamos, una suerte de certificación social para que el proyecto pueda avanzar, porque eso genera empleo para la región, crecimiento, canon, una serie de beneficios para la zona, pero desde luego que tampoco se puede llegar al nivel de que pueda haber un derecho de veto. La consulta previa no es un derecho de veto para que esto pueda, digamos, generar la paralización de un proyecto a largo plazo, cuando esto genera beneficios no solamente a la zona, sino a todo el país, en recaudación tributaria, por ejemplo. Nosotros en el Perú tenemos muchos activos pasivos, ¿de acuerdo? ¿No? Exactamente, Mucho daño que se ha hecho en el desarrollo de la actividad minera principalmente, bueno, petróleo también, Exactamente. que nos han dado realmente lecciones que debemos de aprender. Probablemente estas malas prácticas hayan sido lo que ha generado esta desconfianza que se tiene en el interior del país frente a estas actividades extractivas. Efectivamente, fíjese, el caso más escandaloso, y hablando de la minería formal, es el del lago Chinchaycocha, en Cerro de Pasco, ¿no? Donde hay una investigación penal grande contra muchísimas empresas. Pero al final esto se convierte en una suerte de todos a una, fuente ovejuna, porque son tantas empresas las que han intervenido, incluso el Estado. Cuando el Estado administraba empresas mineras en los años 70, 60, el Estado ha sido uno de los promotores de todos estos pasivos ambientales, ¿no? Entonces, evidentemente, la legislación ha cambiado. La minería formal en estos tiempos está sometida a parámetros ambientales bastante elevados, bastante altos. Y es más, hablando de empresas transnacionales, las legislaciones de sus países les exigen un alto nivel de cumplimiento ambiental. Y justamente uno de los datos que nosotros habíamos puesto de relieve es que el Perú está todavía en el puesto 110 de nivel de cumplimiento en materia ambiental. Es decir, tenemos que escalar todavía. En la etapa de cumplimiento. Exactamente. Y en legislación, en normatividad. Fíjese, en legislación nosotros hemos avanzado muchísimo en los últimos 30 años, desde el Código del Medio Ambiente del año 91 a la fecha. La legislación ha crecido de manera importantísima. Hay más de 10.000 normas de relevancia ambiental acá en el Perú en este momento. Entonces, eso significa que estamos haciendo bien el trabajo, obviamente. Esto en es la parte de mediano legislativa. a largo plazo. Exactamente. Su aplicación también será gradualmente, ¿no? Exactamente, porque la aplicación de la norma trae una serie de costos y desde luego que la legislación prevé una serie de mecanismos para la adecuación ambiental, salvo en supuestos donde la situación ya es intolerable, como el caso de la minería ilegal. Como el caso de la minería ilegal. Yo formé parte de la comisión de minería ilegal que hizo la legislación en el año 2012 y la regla del gobierno fue muy clara. Acá tiene que haber erradicación, interdicción, que es lo que está pasando, y hay que saludar y felicitar esos gestos del gobierno. ¿Esto va a tener resultados? Son 40 años de este tipo de minería subrepticia, generando mucho daño, siendo un foco de desarrollo de actividades ilícitas vinculantes. Lo que se viene haciendo, ¿usted considera que es una alternativa, es realmente la solución al problema? Fíjese, en el caso de la minería ilegal no hay otra alternativa que la erradicación, porque eso es como la droga. En el caso de la droga no hay nada que negociar. Hay un estándar ahí que no se puede aceptar, que es un grupo de personas que se hacen de mucho dinero. Le pongo un ejemplo muy sencillo. Una persona que empieza realizando minería ilegal de manera individual, al día puede ganar entre 500 y 1.000 dólares. Fíjese usted cuánto gana a la semana, sí, por día. Cuánto gana a la semana, cuánto gana en un mes, y al cabo de un año ya tiene una empresa. Y al cabo de un año emplea gente, y al cabo de un año genera toda una cadena económica en la zona. Pero sin asumir costos ambientales, sin asumir costos laborales, y generando redes de, como hemos dicho hace un momento, ¿no?, de prostitución, trata de personas, trata de niños, y todos los pasivos que ya se han comentado. Entonces ahí, en verdad, no hay nada que negociar. Creo que en el caso de la minería ilegal
la erradicación, la interdicción es la alternativa. En el caso de la minería formal, desde luego, la situación es completamente otra, ¿no? Porque los procesos de adecuación son empresas que pagan impuestos, son empresas que asumen costos laborales, asumen, digamos, la carga ambiental, son empresas que tienen que tener un proceso de formalización, un proceso de adecuación, y es lo que la legislación está permitiendo. Entonces, podríamos decir que el Estado está cumpliendo un poco su rol de regular, de adecuar las normas, de crear mecanismos que permitan evitar que estos se conviertan en pasivos de los que nos lamentemos en el corto plazo. Efectivamente, ¿no? Y el Estado, de verdad, ha avanzado bastante en esa dirección, ¿no? Incluso en materia penal, algunas persecuciones son persecuciones muy justificadas. Desde luego que hay otras que no, porque muchas veces los fiscales inician casos penales solamente sobre la base de ilícito administrativo, ¿no? Y la parte administrativa en verdad está cubierta porque la legislación permite que la OEFA, por ejemplo, pueda imponer hasta 30.000 UITs a una empresa por generar daño ambiental. La parte penal debe de existir, pero para los supuestos mucho más graves, casos de contaminación que ya son completamente intolerables. Claro. Hay instituciones como la Autoridad Nacional del Agua, la OEFA, ¿no? OSINFORM, tengo entendido, no sé si es el término correcto, que deberían de tener un poco más de principio de autoridad. O sea, les falta todavía consolidarse como instituciones para que su trabajo sea mucho más efectivo. Exactamente, e incluso coordinar entre ellos, porque hay veces sucede que una fiscalización ambiental la lleva a cabo la OEFA y en paralelo la hace el ANA y aparte el ALA, que es la Autoridad Local del Agua. Con lo cual al final pueden haber hasta 3 investigaciones administrativas por lo mismo, y muchas empresas han recurrido a acciones constitucionales con la finalidad de que se defina quién es el órgano competente, o es la OEFA, o es el ALA, o es el ANA, ¿no? Entonces ahí falta definir un poco más las cosas, ¿no? Exactamente, hay un problema ahí de coordinación interinstitucional. A pesar de que la Autoridad Nacional del Agua está promoviendo una comisión multisectorial, es más, creo que el miembro de su directorio, su consejo directivo, ya está conformado por los diferentes sectores. Eso debería contribuir a tratar de definir con total claridad el ámbito de intervención de estos organismos de control. Exactamente, tiene que haber una lógica de coordinación. Uno de los parámetros básicos del derecho ambiental es su carácter transversal, porque toca pues a la competencia en muchas instituciones, el presidente de la República, las regiones, las municipalidades, los ministerios, tiene que haber coordinación, porque lo que tampoco cabe es que una empresa formal reciba pues investigaciones administrativas paralelas por lo mismo, ¿no? Ahora, un principio elemental, ¿no? Probablemente otro de los problemas que haya es que tanto la OEFA, la Autoridad Nacional del Agua, pone una multa a una empresa y resulta que la empresa lo judicializa. Y entonces se encuentra en la judicialización una forma de sacarle la vuelta y no pagar la multa y seguir operando bajo las condiciones probablemente al margen de la ley. Exactamente. Fíjense que ahora la cosa está cambiando casi y se está convirtiendo casi como en los ámbitos tributarios. A ver. ¿Por qué? Porque la OEFA en los últimos tiempos está imponiendo las multas y está haciendo esfuerzos por ejecutarla. Y está recurriendo a los mecanismos de cobranza coactiva como la SUNAT, ¿no? Eso es algo que en principio está bien, es correcto, claro. Tiene que haber autoridad. De acuerdo. Desde luego lo que no puede haber es el abuso, ¿no? Porque en muchos de estos casos las multas pueden ser desproporcionadas, pero ya eso será un tema de discusión judicial, ¿no? Pero en el caso tributario, por ejemplo, la SUNAT es muy eficiente en la cobranza, ¿no? A riesgo del patrimonio todo el mundo le tiene miedo a la SUNAT, de los contribuyentes, claro, ¿no? Y ese es un poco el principio de autoridad que debe de tener o deberían de alcanzar estas organizaciones, que son nuevas, son relativamente nuevas en el tiempo, ¿no? En algunos casos no se conoce mucho de su existencia, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y como siempre digo, esto ataca siempre solo a las empresas formales, sector minero, petrolero, porque tienen un domicilio fiscal, tienen un patrimonio visible, tienen una cuenta en el banco, pero en el caso de los mineros ilegales, como decía hace un momento, ahí no hay nada que negociar. No hay nada que negociar, simplemente erradicar y hacerse el patrimonio y recuperarlo para el Estado, ¿no? Ahora, otro sector, el sector empresarial. ¿Qué dice el sector empresarial ante este incremento de normas, mayores restricciones, mayores exigencias? Ha entendido que además tiene una responsabilidad de, si bien no es obligatorio en nuestro país, de lograr una especie de licencia social de parte de las comunidades o, claro, de la zona de influencia donde impactan cuando intervienen? Fíjese, desde el punto de vista empresarial existe cierta preocupación porque la presión, digamos, en materia legislativa va creciendo, ¿no? Hay por un lado la legislación administrativa, hay por otro lado la legislación penal, y eso en términos de operaciones incrementa los costos de funcionamiento, ¿no? Entonces, eso
que yo creo que implica un proceso de mediano y largo plazo, porque desde luego que lograr la eficiencia en estos tiempos, especialmente donde el precio del oro, por ejemplo, ha descendido en más del 40%, estábamos antes en $2.000 por onza, ahora estamos en 1.200 y algo dólares. Pero sigue siendo altísimo, ¿no? La rentabilidad es espectacular. Sigue siendo alto, pero ya la curva de eficiencia ha cambiado, ¿no? Porque antes para operar y poder extraer una onza se gastaba tanto dinero, ahora no solamente se gasta ese dinero, sino todo lo que significa además cumplir con la legislación administrativa. Entonces la curva de eficiencia ha descendido y eso ha generado de que muchos proyectos se hayan paralizado, o incluso como en el caso de Conga que se ha mencionado, se habla ahora de un proyecto mucho más chico, justamente por el tema de la situación del mercado internacional. Entonces, al final, el nivel de cumplimiento normativo es una exigencia de los países civilizados, nosotros estamos en ese camino, estamos en esa ruta, eso es plausible, los empresarios lo tienen claro, y yo creo que eso, en términos de mercado, va a significar que solamente los que puedan operar eficientemente se queden trabajando, los otros van a tener que vender. Y finalmente, esta relación que debe tener la empresa con su comunidad, esta famosa relación comunitaria que debería desarrollarse con mayor eficiencia, con mayor efectividad, ¿se está dando? ¿Los empresarios ya lo entienden ahora? Fíjese, yo creo que con toda claridad, ¿no? En este momento todas las empresas mineras y petroleras formales tienen un área de relaciones comunitarias, ¿no? Y ellos entienden de que es fundamental trabajar en una relación armónica con la comunidad, generando trabajo, generando diálogo, evitando la conflictividad y sobre todo evitando todas estas cadenas que puedan significar especulaciones políticas que puedan afectar el proyecto de desarrollo de la zona. Muy bien. Bueno, doctor Carlos Caro, le agradezco por esta conversación. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Bien, ha sido el doctor Carlos Caro hablando un poco de estos problemas sociales que existen en nuestro país y que terminan en algunos casos decantando en conflictos de los que nos lamentamos muchos peruanos. Son las 11 de la mañana.